Hola amigos de Bionosis. Bueno, la clase pasada no me di cuenta y no la grabé. También nadie me dijo o se dio cuenta de que no estaba siendo grabada. Así que el material que vimos en esa clase lo voy a mostrar ahora en este video y lo voy a publicar para que en la próxima clase sigamos la continuidad. Yo esa vez hablé un punto que es fundamental al inicio, que hablaba del miedo. ¿Por qué? Porque estamos en este momento revisando un proceso de transición planetaria, un proceso de elevación, de salto cuántico, de transición de la tercera dimensión a la quinta dimensión, y eso tiene muchas implicancias. Una de las implicancias fundamentales es que todos los velos, los principales velos, donde estábamos sumidos como humanidad, se abren, como lo dicen las escrituras, ya incluso los evangelios, llegará un tiempo donde nada podrá ser ocultado, todo se va a saber, y ese tiempo lo estamos experimentando. Las personas que son informadas, que buscan el conocimiento, que estudian estos temas, que están metidos en una real y verdadera espiritualidad, también que tienen inquietudes científicas de todo tipo, comprenderán lo que estoy diciendo. Se está sabiendo una cantidad increíble de aspectos develados, se está sabiendo una serie de verdades que antes no estaban a la mano y no estaban ahí a pleno conocimiento de las multitudes. Y ahora eso sí está. Obviamente que en este gran despertar hay de todo. Hay luces, hay híbridos, hay matices y hay sombras. Hay una información muy certera, muy real, muy directa, y también hay desinformación. También hay verdades, ya, que producen ciertas posturas, pero como no son la verdad total, esas posturas también ahí tienen algo de incoherencia, algo de ambigüedad. Ya uno no podría decir que no son verdades lo que se está diciendo, pero la postura, el enfoque y la animosidad que producen esas informaciones también no todo el mundo resuena con ellas. Hay unas bastante transgresoras o algunas muy delirantes, etcétera. Pero ese es el contexto. Si estamos hablando de una etapa de transición que tiene que ver con una trascendencia, que tiene que ver con que las almas ya están aspirando a una condición de ser en otra frecuencia y en una dimensión más sutil que maneja mayor información, mayor plenitud, es una que nos conecta con nuestro yo espiritual, con nuestro yo interno, porque para pasar a la quinta dimensión estamos hablando de lo que hicieron los maestros ascendidos, entonces es una ascensión, y esa ascensión amerita un trabajo interior, un trabajo profundo. No es algo que tenga que ver con el tiempo lineal. No es que nosotros estemos en esta situación y en unos años más el planeta va a cambiar y todos vamos a ir a una nueva humanidad y sin hacer nada, siguiendo con los mismos paradigmas que tenemos. Paradigmas son lo que nosotros concebimos que es real y que no.
cómo entendemos la realidad que estamos viviendo. Ya, si seguimos con los mismos paradigmas, si seguimos con los mismos hábitos rutinarios, con las mismas creencias, como digo, con los mismos hábitos emocionales, mentales, alimenticios, y así, 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 en todo sentido, em, esta ascensión a la quinta D se hace bastante ilusoria, fantasiosa. Como digo, se requiere un trabajo, se requiere vivir un proceso de cambio, de transformación, de elevación, y para eso es necesario tener, primero que nada, un conocimiento. Todo siempre empieza, incluso por el intelecto. Todo comienza por un estudio. Como decía el gran Avatar, busca y encontraréis. Quien no es inquieto, quien no es estudioso de los misterios del ser humano, del planeta, del cosmos, de la biología, no va a obtener ese conocimiento necesario para entender este proceso a cabalidad, sino que se va a quedar en lo que experimente, lo que ve desde el exterior. Y desde el exterior, bueno, ¿qué nosotros estamos percibiendo? Muchas crisis, conflictos de todo tipo, guerras, ¿ya? Y por ahí va la cosa, mucho caos. Eso es lo que se está percibiendo desde el afuera. Pero teniendo, como digo yo, ese conocimiento real y verdadero del proceso planetario universal que estamos experimentando, podemos tener certezas y herramientas que nos permitan saber procesar em, este estado de las cosas actuales y para dónde va. Ya, como les decía, dentro de todo este contexto hay un aspecto que es fundamental, que es el miedo. Y según muchas tradiciones, se dice que el miedo es lo opuesto al amor. Y todos entendemos que el amor real y verdadero, el amor consciente, es una energía superior y que está en todas las bases de cualquier religión, de cualquier sistema de espiritualidad. Ya, ¿qué ocurre con el miedo? Al nosotros ir estudiando y al tener conocimiento de estos procesos, inmediatamente nos enfrentamos también con conocimiento del bien y del mal, conocimiento de la oscuridad y de la luz. ¿Por qué? Porque obviamente que cuando uno estudia algo como un científico, que por ejemplo está estudiando cómo sanar una enfermedad, tiene que estar al tanto de qué es la enfermedad, de cómo afectan ciertos órganos, ciertas circunstancias, ciertos procesos y para poder tener la cura. Aquí estamos hablando de algo parecido, ¿ya? Para ir logrando esa ascensión, ese tránsito a la quinto D, debemos tener conocimiento de todo lo que nos sigue teniendo atados a la tercera dimensión. La tercera dimensión ya la vimos en la primera clase, que es una densidad densa, es una dimensión densa que nos mantiene en una percepción que hay que trascender, que hay que transformar, que debe ser superada accediendo a un estado de conciencia superior que sería la quinta dimensión. Y esa tercera dimensión tiene varios tópicos. Uno de los principales es la dualidad, la polaridad, que es esencial en esta tercera dimensión, pero nosotros esa dualidad la hemos convertido en un origen de conflictos.
las guerras más cruentas de la humanidad vienen y tienen base en la polaridad. Y todo lo que podemos ver, esos conflictos muy dolorosos y el sufrimiento de los seres también tiene una base en la dualidad, en no saber integrar de manera armónica aspectos que consideramos que son una polaridad irreconciliable. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? Que al empezar a tener conocimiento de que por qué los seres humanos están atrapados y no pueden seguir ese tránsito evolutivo, que ya las energías del universo, las energías solares, el mismo planeta ya está en pleno desarrollo y nos vamos quedando atrás, ¿ya? Es porque hay una serie de condicionamientos internos, hay una serie de programas, hay una serie de patrones inconscientes que nos mantienen en un estado denso, inferior y anclado a situaciones repetitivas que también nos producen cierto desazón, cierto estancamiento, cierto vacío, incluso cierto sufrimiento en muchas ocasiones. Y eso también lo podemos ver en el exterior, en los países que nos surgen, en los conflictos constantes entre naciones, en todo lo que nosotros podemos percibir como conflicto y, y situaciones críticas en el planeta, en la sociedad. Bueno, hay que tener absolutamente conocimiento de esos patrones. Hay que tener conocimiento de cómo esos em, software, también le llaman, cómo esos programas todos los días se activan y todos los días los alimentamos de manera inconsciente. ¿Para qué? Para poder ir desinstalándolos. Hay que hackear esos programas internos, desinstalarlos y instalar nuevos programas, nuevos paradigmas. Ahora, ¿cuáles esos nuevos programas? Una conciencia de quinta dimensión, empezando, ¿ya? Hay que empezar a pensar en quinta dimensión, sentir en quinta dimensión, actuar en quinta dimensión. Eso obviamente que ahora como titular es algo muy abstracto y no se entiende, pero después el propósito de esta clase es que se vayan extendiendo las diferencias ya de cómo actuar en una dimensión y en otra. Y eso tiene varios parámetros, tanto físicos, mentales, emocionales, filosóficos, espirituales. Y, y esos programas, esa parte densa, esa parte, incluso podríamos decir, de sombra, de oscuridad inconsciente que nos mantiene en ese estado, ya de no poder ir trascendiendo, también está afuera. Y lo vemos en la sociedad. Y ahí viene un despertar a los mecanismos de control de muchos grupos, de muchos seres que les han sido denominados siempre como demonios, ángeles caídos. Ahora se habla de los reptilianos, de magos negros, del gobierno oculto. Viene todo esto del despertar y el destape de la teoría de la conspiración, que obviamente tiene una base bastante verdadera, real y muy profunda. Y como todo digo yo, también tiene una parte que es superficial y una parte un poco manejada. Y obviamente todo eso es muy necesario saber, tener conocimiento. ¿Para qué? Para que precisamente nosotros empecemos a liberarnos, a desconectarnos, ¿ya? Y no caer más en esas redes subliminales, ¿ya? Y que están por todos lados. Como digo yo, puede estar en la alimentación, en las noticias, en, en la educación, en
aspectos culturales de todo tipo, bueno, en todo, en las tendencias, en la música, en la moda, lo que te dicen las supuestas autoridades de lo que se debe hacer, de lo que es bueno, lo que es malo. Bueno, en todo eso son estas redes de las cuales tenemos que tener pleno conocimiento para poder ir hackeando todos esos mecanismos, esos cordones, irlos desactivando para que podamos tener la autoridad interna, la libertad y la soberanía para hacer ese proceso individual necesario para ir accediendo a un estado de conciencia superior, ya que es inminente, que es una realidad y aquí lo estamos develando y lo estamos estudiando. Y ahí mucha gente, uno se topa con que mucha gente dice que eso de muchas veces mostrar esa parte oscura, cómo funciona, cómo opera, es solamente propagar más miedo y que se produce un efecto boomerang en el cual se produce todo lo contrario a lo que se dice aspirar, porque si uno empieza a develar ciertas cosas, a estudiar esa oscuridad, cómo funciona, a estos seres, cómo nos atrapan, ya estamos hablando externa y internamente, porque internamente también hay una serie de yoes, aspectos de nosotros que nos bloquean, que nos mantienen, digamos, en ese estado inferior de ser, pero eso también está afuera. Y muchas veces al develarlo, al estudiarlo, en tocar ciertos temas, en explicarlos, muchos dicen que eso produce miedo, miedo, terror, ¿ya? Y que no es la idea, y que la idea es no concentrarse en eso, no enfocarlo para que no se le dé más fuerza, porque al enfocarse, al estudiarlo, como digo, se le da fuerza a ese aspecto de esta polaridad negativa. Pero yo diría, y el enfoque de estas clases no es ese. Miren, en polaridad, por ejemplo, existe el amor y existe el miedo. Y el funcionalismo de la mente común y corriente, de la mente inferior, en polaridad, en 3D, es que cuando una cosa me afecta y me produce alguna distorsión, me produce algo no beneficioso, yo me tengo que aislar de esa parte, alejarme, ¿ya? Y polarizarme en el aspecto contrario. Eso es una de las formas de funcionar en la 3D. Ya una persona me produce X situación desagradable, molesta, yo me alejo, ¿ya? Y busco lo contrario, ¿ya? Si una información a mí me produce inquietud, me desarmoniza, me produce algo de miedo, yo me alejo de eso y corto todo. ¿Para qué? Para estar en paz y en felicidad plena. Pero en la quinta dimensión, en esta conciencia que nosotros queremos lograr, no ese es el camino, no es el camino en polaridad, el camino es tener plena conocimiento de esos dos aspectos en conflicto, armonizarlos, integrarlos y uno hacerse cargo de la emocionalidad que le produce y uno, en el fondo, gobernar esa emoción, esa reacción. Y eso se produce con un trabajo interno cuando se empieza a ejercitar el observador consciente. Cuando uno se ancla con su ser y con el observador consciente, uno ya deja de reaccionar de una manera tan mecánica, con miedo, con rabia, con indignación, con ganas de salir corriendo, con ganas de no saber nada. No, otro también de los mecanismos es que ante los conflictos, porque hay muchos conflictos que son elegibles,
Obviamente que cuando viene un conflicto de que uno puede elegir mantenerse al margen y que no hay nada fundamental de uno en juego, uno, obviamente que lo más sano es que uno se aleje de ahí y corte toda relación con ese conflicto. Pero hay una serie de conflictos que uno es una parte fundamental y responsable en el conflicto. Y ahí el camino es pasar a través del conflicto, enfrentar el conflicto y estar muy eh, gobernante de esas emociones para no reaccionar y optar ya por la comunicación, por la conciencia, para disolver el conflicto, para resolver ese conflicto. Y ahí lo que se debe hacer es, como digo yo, aceptarlo, reconocerlo y entender el aspecto fundamental que tiene uno dentro de ese conflicto y enfrentarlo y atravesarlo. Por eso que la verdadera paz está en el centro del huracán. En polaridad, cuando se quiere lograr paz, la gente huye del huracán. Pero ¿qué pasa cuando el huracán es nuestro planeta, es lo que está sucediendo, es lo que está pasando entre todos los seres? Uno no puede estar siempre huyendo, tapándose los ojos, tapándose las orejas, ya para no saber nada, para conservar la paz. No, el ideal es conocerlo todo y llegar al centro del huracán. Porque detrás de todo caos, esto también es otra clave, detrás de todo conflicto, toda guerra, todo caos, hay un orden. Y detrás de todo hay una perfección divina también. Siempre lo que se considera muy traumático es un efecto, es como lo visible, lo perceptible, pero detrás de todo siempre hay otras leyes y siempre actúan en justicia, en perfección. Como les digo, hay una clave en estas filosofías, en estas enseñanzas espirituales de que el caos siempre es aparente y el caos siempre es parte de un orden. Nunca el caos es absoluto. Detrás de todo caos hay un orden. Incluso, imagínense, todo lo que está pasando en el planeta ya estaba escrito, ya estaba anunciado, ya estaba profetizado, y eso es un orden, porque el caos real y verdadero no se puede profetizar, siempre tiene que ser un accidente, imprevisto, pero si alguien lo profetiza y es como parte de un proceso, ya está hablando de un orden. Por eso, si queremos hacer este trabajo, si queremos emprender conscientemente, responsablemente, asumir nuestra propia elevación, nuestra propia búsqueda de lograr un estado de conciencia en otra frecuencia, vibrar y resonar de otra manera, tenemos que entender todos estos mecanismos que hacen la resistencia, que no quieren eso y que están activos 24/7 para que eso no se logre. ¿Ya? Hacernos cargo de nuestras emociones y no responsabilizar a nada de lo que vemos, escuchamos en el afuera, de cómo reaccionamos. La forma de reaccionar, ya sea en miedo, repito, en rabia, en indignación, en desilusión, en vacío, en no entender nada, en conflicto, eso es parte de nosotros mismos y nosotros deberíamos tener algo de control sobre eso. ¿Ya? Entonces, si se entiende y vamos entendiendo, y aquí también hay que ser muy comprensivo de que toda la gente tiene una tolerancia, todos están en un nivel de aprendizaje, todos tenemos ciertas capacidades y la idea no es obligar ni meter a todos ya en un mismo saco. Para esto hay que ser muy comprensivo y pedagógico posible
y que toda la gente en su nivel vaya trabajando ya en este despertar, que las primeras veces obviamente produce, como digo yo, muchas revoluciones emocionales, trae un desequilibrio al principio, pero la idea es tener esa capacidad y activar el observador más que el reaccionador para que esa información se vaya canalizando de manera consciente. Y así vamos a poder tener las herramientas ya para, repito, ir desinstalando esos mecanismos de control tanto internos como externos. Ahora, voy a compartir las láminas que vimos en la clase. No fueron muchas. Ya nosotros quedamos en la clase primera acá y pasamos a la segunda por acá. Para entender la quinta dimensión, a ver, para entender la quinta dimensión, acá quedamos, perdón. ¿Cómo elevar la vibración saliendo del drama 3D? No necesitas morir para experimentar la quinta dimensión. Se trata de cambiar tu estado interno mientras sigues aquí. Aquí hay pasos prácticos. Ya, aquí se habla de que la quinta dimensión no es como un lugar físico. No es como que uno se cambia de un continente a otro. No. Por eso también no es necesario morir. O sea, dejar el cuerpo y solamente en alma pasar a esa quinta dimensión. Se trata de cambiar un estado interno que tiene que ver con todo lo que hablé al principio. En el fondo, la quinta dimensión es ampliar esa conciencia y ya empezar a percibir la realidad con unos parámetros más amplios, más elevados, que abarcan más realidades, porque estamos en una percepción limitada de tercera y empezamos a ser conscientes de la cuarta, de todo lo que significa eso, y de la quinta. ¿De qué se trata? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se administra la realidad? ¿Cómo se piensa? ¿Qué sentimientos se adquieren en quinta dimensión? Y todo eso se explica, todo eso está escrito, todo eso se puede estudiar y entender. Primero, del reaccionar al observar. Ya constantemente nosotros estamos reaccionando a los estímulos externos y también a una serie de estímulos internos que ni siquiera tenemos conciencia porque, como digo, tenemos un software, tenemos muchos programas activos y que nos hacen reaccionar, a veces sin motivo, a veces sin un estímulo externo. Somos seres reactivos. Todo lo que vemos afuera nos produce una reacción. Buena, desagradable, excitante, bueno, como digo, negativa, positiva, de todo tipo. En la tercera dimensión, si alguien te insulta, reaccionas con rabia, entre paréntesis, ojo por ojo. En una frecuencia más alta, te detienes y observas qué parte de mí se siente herida. Al observar sin juzgar, dejas de alimentar el drama. ¿Han escuchado hablar del efecto espejo? Bueno, el efecto espejo es bastante radical al señalar de que en el fondo todo estímulo externo habla de mí.
todo lo que veo y cómo reacciono, no es que ese factor externo sea ya como yo lo catalogo o sea en sí la emoción que me produce, sino que es un espejo de mi condición psíquica. Por eso, si alguien me insulta y yo reacciono, hay una parte de mí que se sienta herida. Ni siquiera es el insulto, es como yo lo proceso. Y les puedo dar un ejemplo. Si anda estas personas que habitan en la calle, ya estas personas que están en situación de calle, como se dice, y que están algunos que están ya medios trastornados y a uno lo miran en la calle, imagínense, y lo empieza a insultar. Les aseguro que la reacción de ustedes va a ser súper comprensiva y ni siquiera se van a sentir heridos porque van a ver, va esta persona que está loca, está borracha, van a pensar y me está insultando. Hasta incluso hay gente que se ríe. Pero ¿qué pasaría si es la pareja, un hijo, el jefe que hace ese insulto hacia nosotros? La reacción sería distinta. Entonces ahí está hablando de una cosa interna, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría con el efecto observador? Las personas que son más conscientes ya tienen más trabajado esa observación de sí mismo y no son tan reactivos. Es como que procesan esa situación. Ya estamos hablando de un ideal, de una persona que está muy trabajada internamente. Primero que nada, no reaccionan inmediatamente, la procesan y eligen cómo responder. Y llega a ser tanto que muchas veces eligen ni siquiera, ni siquiera responder, o no decir nada, o guardar silencio, o incluso sí responder, pero de una manera no del mismo calibre reactivo, con defenderse, atacar, huir, sino de una manera muy objetiva. Bueno, ahí hay dos ejemplos ya de una conciencia en tercera dimensión muy radicada en la supervivencia. Ya recordemos que para sobrevivir hay que atacar o huir. O ya en quinta dimensión, que es un aspecto ya más anclado en el alma, en entendimiento de muchas cosas y teniendo un cierto dominio de esa reacción mecánica. La segunda, práctica la gratitud radical. La queja es la gasolina de la tercera dimensión. La gratitud es el elevador más rápido que existe. Agradecer incluso los retos porque traen aprendizaje. Cambian instantáneamente tu química cerebral y tu campo energético. Mire, aquí dice que agradecer, ya, el agradecimiento real y verdadero, no como un acto mecánico, no como hacer el show de agradecer, sino que el verdadero cambia la química cerebral y el campo energético. Y es de lo que estamos hablando, ¿ya? Una transformación biológica, energética, química, conciencial. Entonces, agradecer en el fondo es un conocimiento superior. ¿De qué? De que uno está más allá incluso del bien y del mal y que entiende que la adversidad, los momentos malos y esa resistencia que pone el universo para que todas las cosas que nosotros nos proponemos no resulten a la primera y que tengamos que ganarnos y que todo sea por ley de correspondencia y por resonancia, ya a eso se llama merecimiento.
eso se agradece porque nos va entregando una información de qué nos falta, en qué situación estamos, qué debemos trabajar, qué tenemos que superar, ¿ya? Y ese conocimiento del bien y del mal es digno de ser agradecido. Entonces, el agradecimiento, así como el perdón, también, el verdadero perdón, tienen unas bases, podríamos incluso decir que son científicas, unas bases de conocimiento espiritual real y verdadero. No es para ser buena persona, no es para ser santos, no es para ser buenos, para ser excelentes cristianos, no. Hay que explicarlo incluso de manera cuántica, de manera, como digo yo aquí, científica, y que aquí se está hablando de química y de campo energético. Ya, tercero, suelta necesidad de tener razón. El ego, 3D. Aquí está hablando de que el ego ya está muy enraizado en la tercera dimensión y administra. Nosotros tenemos un ego de tercera dimensión. Quizás también en cuarta vamos a tener un ego, pero va a actuar con otros parámetros, con otra información. No va a ser tan ignorante, tan separatista, tan individualista. Entonces, el ego 3D vive en ganar discusiones. ¿Por qué? Porque siempre está en esa supervivencia y en esa competencia. El ego dice, a ver, si ganas tú, yo pierdo. Si yo te doy algo, yo dejo de tener ese algo. En la quinta dimensión la cosa funciona distinta, ¿ya? Eh, ahí se tiene conciencia de la ley de la reciprocidad, por ejemplo. ¿Prefieres tener paz en la quinta dimensión? ¿Prefieres tener paz que tener la razón? Claro, porque la lucha por las razones es como la lucha por la ideología, es una lucha de competencia, una lucha de, imagínense, por la verdad. Y, y hay que entender que cada persona tiene la libertad y el derecho de tener la verdad que quiera, de tener las convicciones que deseen. Entonces, ¿de dónde viene esa gana de que yo tengo la verdad, yo tengo la razón y el otro no? Cuando sueltas la lucha de poder, tu energía deja de desgastarse. Ya, esa lucha de poder desgasta energía. Y aquí estamos hablando de conservar e incluso elevar la energía. Para eso hay que tener más. En conflicto innecesario, ir siempre teniendo conciencia de cuáles son los conflictos que uno debe enfrentar, porque hay aspectos vitales y esenciales en juego, y otros que son innecesarios. Bueno, la experiencia también dice que la mayoría de los conflictos son innecesarios. Vienen por ese ego 3D de ganar discusiones. Cuida tu dieta energética. No es solo lo que comes, que también influye buscando alimentos vivos, sino lo que consumes. Más adelante vamos a ver aspectos de la alimentación que también son fundamentales. Hay que tener una dieta más sana porque el cuerpo ya es como el hardware, ya de esta computadora que somos nosotros, y ese cuerpo tiene que estar en perfectas condiciones para que la energía y la frecuencia también alcancen esos otros niveles que se están aspirando. Así que la dieta de alimentos en este sentido, como la energética, son importantes. Energética, menos noticias alarmistas, chismes, películas de violencia gratuita. Bueno, aquí hacemos la diferencia de que yo hablaba al principio de ese conocimiento de los mecanismos de control, ya de estos gobiernos ocultos, de estos seres oscuros, de estos seres manipuladores y controladores, de nuestro propio ego, de nuestros propios egregores. Eso no tiene que ver con noticias alarmistas.
Las noticias más incluso son muy negativas, no aportan mucho porque hay crímenes, robos, asaltos, violaciones y eso no nos aporta mucho en el sentido de que, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este proceso? Así que menos noticias, no caer tanto en chisme, en películas burdas que no tienen ningún contenido, violencia gratuita. Ya eso es una dieta energética negativa, densa. Más naturaleza, es muy importante ya energizarse, resetearse, ya depurarse con la naturaleza. En el silencio también, el silencio siempre nos conecta con nuestro yo interno, la música de alta frecuencia, música de meditación, incluso música clásica, y hay otro tipo de músicas también que en el fondo nos dan una energía más exaltada, más positiva, a veces más energética y otras veces más de paz. Dato curioso, la cuarta dimensión actúa como un puente o un túnel de lavado, estos túneles donde meten los autos y se limpian, ya en donde empezamos a darnos cuenta de que nuestros pensamientos crean la realidad y comenzamos a limpiar traumas viejos para poder entrar ligeros a la quinta D. Bueno, todos esos traumas y todo eso que yo he hablado, de esos condicionamientos, están en la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión están todos esos yoes oscuros, ya que conforman nuestra personalidad, nuestro ego. Antiguas clases hemos hablado de que estamos constituidos por muchos yoes, y hay muchos yoes que nos hacen ahí de cortapisa, nos bloquean, hay yoes resentidos, hay yoes heridos, hay yoes que odian, hay yoes de miedo, hay yoes que nos paralizan. Bueno, todo eso están en la cuarta dimensión. Y son aspectos nuestros, ya traumáticos, se les llama también engramas, que cuando se activa uno de estos yoes en alguna situación, hacen una sinapsis ahí neuronal y se activa un programa que empieza a funcionar no de la mejor forma, no de una forma que nos beneficia. Entonces nos autosaboteamos muchas veces. Miren, aquí sale una imagen que yo la puse porque es muy buena. A veces es mejor dejar ir lo que te hace daño que persistir en el dolor. Una de las cosas más difíciles que debemos trabajar es soltar, dejar ir lo que nos hace daño. ¿Por qué? Porque hay una serie de aspectos en que nosotros estamos muy apegados, muy aferrados y tenemos incluso conciencia de que nos hace daño, pero simplemente no las podemos soltar. Nos cuesta mucho soltarlas. Ahí hay emociones, sentimientos, apegos, ya, eh, rutinas, patrones, zona de confort, costumbre, vicios, ¿ya? Y que nosotros, haciendo un análisis bien certero, sabemos que a la larga no hace daño, pero que los mantenemos esas dinámicas. Cada uno ahí podrá hacer un examen de conciencia y va a poder perfectamente identificar todas esas cosas que les cuesta mucho soltar, pero que saben conscientemente, con ese 3, 4, 5% de conciencia, que no son positivas
de acuerdo a las aspiraciones que tienen. Bueno, ahí hay una bastante difíciles, incluso que tienen que ver hasta con relaciones de pareja, relaciones de hijos, la familia, la fama, reconocimiento. Mucha gente se siente muy vacía, muy sola en muchos contextos, incluso familiares de trabajo, pero no lo sueltan porque ahí hay como una especie de pulpo tan potente, unos tentáculos que nos mantienen ahí en ese estado. La 3D es un holograma. ¿Qué está hablando acá de holograma? Holograma siempre se asimila a una cosa que no es como absolutamente real. Un holograma siempre es como una película, es como algo artificial. Imagínense que con la tecnología de repente proyecten unos seres en un escenario y cantan y bailan. Nosotros vamos a entender que son hologramas. Nunca vamos a pensar que es un ser que tiene una esencia vital, real y verdadera. Bueno, aquí se está planteando que la tercera dimensión, o sea, este mundo, este mundo que habitamos, ya, esta percepción, incluso llegan uno a decir que hasta la materia, no sé, es un holograma, es algo ilusorio y que nosotros nos introdujimos en este juego, en esta película, en esta especie de Truman Show, que está muy lejos de parámetros reales universales, para experimentar ya esta percepción ficticia de polaridad que produce, que da como consecuencia a un paradigma que crea el bien y el mal. Recordemos que también en el universo existen una serie de posibilidades latentes y está la posibilidad cuántica latente de vivir la mentira, de la posibilidad de vivir una ilusión, la posibilidad de vivir lo irreal. Porque si en el universo, en esa latice cuántica que hablaba Jacobo Grinberg, están todas las posibilidades y el ser puede optar, conocer y experimentar todas esas posibilidades, obviamente que tiene que estar la posibilidad de experimentar lo no real. Y este experimento, este plan cósmico, usó y plasmó esa posibilidad de lo no real para volver a descubrir y a despertar en lo real. ¿Ya? Ahí muchos dicen que este ser llamado Lucifer tuvo la misión de activar esa, esa irrealidad ilusoria con el propósito de acelerar el despertar de conciencia de los seres. Este proyecto tiene un tiempo de caducidad y ya está caduco. Ya, entendamos esto. El proyecto ilusorio de holograma, de polaridad, de bien y el mal en esta tercera dimensión ya está caduco. Estamos hablando de acá, de este universo, estamos hablando de este sistema, estamos hablando de este planeta. Está caduco. ¿Por qué? Porque es como un curso, es como una escuela que ya está terminando y no estamos egresando de ese aprendizaje de tercera dimensión. La idea original era aprender de la dualidad para reconocer su naturaleza ilusoria y así ver la esencia de ese velo y volver a ser conscientes de la armonía real, del mundo real, que está más allá de la percepción inmediata, experimentar el verdadero amor consciente
no como programa cultural, sino como una experiencia real, ya que hay algo muy fundamental, que también todo este proyecto, todo este experimento tenía como objetivo descubrir nuevamente el amor consciente, experimentando todos esos conflictos mal administrados de la polaridad, podía el ser despertar nuevamente a la necesidad de lograr una armonía, de lograr estar en paz, de lograr ese amor consciente y lo empezaba a intuir, a sentir y después lo iba a entender. No como un programa cultural, no como que lo que entendemos nosotros como amor, como dije anteriormente, en polaridad. Todo se entiende en polaridad, pero ahí seguimos en ese paradigma inferior. El amor acá como puro cariño, por hacer siempre lo que el otro quiere, por ahí huir de todo lo que nos molesta, de todo lo que nos hace daño. Ese es un falso amor. ¿Ya? El amor consciente va más allá de eso. De paso, sanar y corregir la caída, error, desequilibrio, distorsión de muchos seres superiores que al desarrollar al extremo su individualidad bloquearon la armonía y evolución universal. Ya este, repito, experimento, este juego en tercera dimensión es una parte fundamental para sanar, corregir la caída, el error, el desequilibrio, la distorsión de seres superiores. Estamos hablando de dioses, de semidioses, que al desarrollar al extremo su individualidad, o sea, se polarizaron, se separaron de la fuente, aunque fuera una separación ilusoria, porque nadie se puede separar de lo que es, se bloquearon, bloquearon la armonía y la evolución se estancó. Por eso que todo tiene un ciclo, y ese ciclo ya se está cerrando, algunos dicen que se cerró, ya, y la idea es ya salir y corregir eso. Todo eso produjo una energía reptiliana enferma. Mire, la energía reptiliana es una energía universal que está encarnada en muchos seres, llamados seres reptilianos, y no significa que sea mala, sino que es un tipo de energía. Obviamente que no poseen la capacidad de amar, esos sentimientos, ya, pero igual pueden estar, en- se puede decir, sanos. Pero esa energía reptiliana ocupó, usó y abusó de acuerdo a una misión que optó el universo de producir como esa fricción, esa dualidad, y eso se distorsionó tanto que ya es una energía en muchos seres de este tipo que está enferma, está corrupta, está distorsionada en extremo y ya se transformó en un virus universal. Por eso que hay planetas en cuarentena, porque no pueden dejar que ese virus, esa energía corrupta, trascienda, se escape y contamine otros sistemas que están con sus energías en perfecta armonía. Separación por efecto del principio Lucifer. Bueno, es el principio Lucifer que tiene que ver con la libertad de elección, con la creatividad, con el impulso individual, con la capacidad de elegir, porque obviamente que nada sería, un universo no sería infinito, sería, podríamos decir, perfecto si es que los seres no tienen ese libre albedrío, esa capacidad de elegir, esa libertad.
Pero ese efecto Lucifer en este universo, en este contexto, también ahí produjo un desequilibrio, produjo una distorsión, se alteraron muchos sistemas y eso hay que volver, como dicen las películas, volver a equilibrar las energías. Raza regresiva, estas razas son razas reptilianas que están en totalmente oposición, en rebeldía a esa evolución, a ese plan divino que tiene que seguir su curso en ascensión, en reparación, en sanación, y ellos inclusive se le han dado muchas posibilidades de volver a conectarse, pero quieren seguir en esa individualidad absoluta y quieren seguir dominando ya a muchos seres porque ellos son reyes y jerarcas de muchos planetas y de sistemas y no quieren entregar ese poder y ser meros colaboradores de poderes superiores universales, así que no quieren eso y quieren seguir manteniendo su, entre comillas, soberanía, pero en absoluta individualidad negativa y opresora de otros. Ya ellos hablan de soberanía, pero su soberanía se basa en la explotación energética de otros seres y eso ya está caduco. Bueno, acá lo puse a modo de introducir en un tema que después podríamos seguir desarrollando porque es muy profundo y que tiene que ver con entender el sentido de la otra polaridad, de esa polaridad que se le llama oscuridad, que como principio, como arquetipo, es parte de la constitución del universo. Ya Lucifer pertenece, estamos hablando del Lucifer como arquetipo, como principio universal, pertenece a esa constitución de todos los universos. Solo que aquí, en este plan, de este sistema, de este planeta, Lucifer ahí produjo un desequilibrio. Ese es parte de un proceso X. Pero el universo necesita del error para ser autoconsciente. Sin el error no habría conciencia de lo perfecto. Ese es el principio de Lucifer, la individualidad que se escapa ese maya de armonía perfecta. Al detectar el equilibrio, el ser renueva su sabiduría al volver a equilibrarse. Mire, esto yo lo observé en Matías de Estéfano, que él siempre habla de este principio y da unas explicaciones muy sofisticadas, pero muy ricas en cuanto al entendimiento. Él decía, en todo el universo es como que el universo fuera casi perfecto, casi perfecto porque siempre se deja un espacio ya donde los seres pueden elegir, como decía yo, libremente, y ese espacio, al solamente el hecho de que se dé, produce errores en el sistema, pero esos errores son muy necesarios para que el mismo sistema se dinamice y detecte un error y mande una serie de actividad de seres a detectar, a comprender y a corregir ese error, y ahí viene un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento, y esto se retroalimenta, ¿ya? El ser incluso se resetea, el universo se retroalimenta, ir superando errores en el sistema. Ya, así funciona. Por eso es que se le da la posibilidad, la estas posibilidades cuánticas que eso ocurra.
Bueno, nosotros quedamos acá en la clase y vamos a continuar la próxima clase desde aquí. Yo hablé algo de eso, pero lo vamos a tocar en la próxima clase, así que espero que los que puedan ver esta repetición un poco forzada, ya que no se grabó en la clase anterior, lo puedan revisar para seguir la continuidad en la siguiente sesión que vamos a tener. Voy a dejar de compartir y nos estamos viendo para continuar con este interesante, necesario e inevitable tema para los seres que están con estas inquietudes y que están siguiendo este proceso y que también, como todos, estamos muy absortos, muy sorprendidos de lo que se está viviendo, ya sea en procesos personales y procesos planetarios. Nos vemos, que estemos todos bien.